El tema para el día de hoy es sobre el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es un mediador? ¿Qué entendemos por la palabra mediador? Un mediador es una persona que se ofrece voluntariamente para establecer comunicación entre dos personas que están enemistadas, que están disgustadas. Y el mediador intercede, concilia, pone en paz, reconcilia. ¿Cuál era nuestra condición con Dios? Después que el hombre desobedece a Dios por medio de Adán y Eva. Nuestra condición por causa del pecado de nuestros primeros padres es que todos nosotros estábamos separados, destituidos, muertos espiritualmente y éramos enemigos de Dios, de modo que necesitábamos un mediador entre Dios y los hombres para reconciliarnos con el Padre. Isaías dice en el capítulo 59, en el verso 2, que nuestras iniquidades causaron separación entre Dios y los hombres. Y en Romanos capítulo 3, verso 23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 5, verso 12 dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, muertos espiritualmente. En Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 21, dice la palabra que nosotros éramos en otro tiempo extraños y enemigos de Dios en nuestra mente. Y en Romanos capítulo 5, en el verso 10, dice la palabra que siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Así de simple. Necesitábamos un mediador para ser reconciliados. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 19. La pregunta es simple: ¿es necesario que los hombres tengan un mediador? La pregunta es sencilla: ¿es necesario que los hombres tengan un mediador o varios mediadores? La respuesta también es simple, porque la palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Hay personas que piensan o que dicen: mi santito ruega por mí ante Dios. Otros dicen: la Virgen María, como madre de Jesús, ruega por todos nosotros. Otros creen o piensan que un pariente fallecido, dicen: mi pariente fallecido está más cerca de Dios y Él es el que intercede por mí o ruega por mí. Pero ¿qué dice la Biblia en 1 Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5? Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. No hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro mediador, ni varios mediadores. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. Y la palabra dice en Hechos capítulo 4, en el versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De modo, mi querido amigo, mi querido amigo, usted que me está viendo en la televisión, solamente hay un solo mediador, y Dios ha provisto
nuestra salvación bajo un nombre, que es Jesucristo. No hay dos ni tres, no es por Pedro, no es por Pablo, no es por María, no es por José, no es por Tomás, ni por Richard, no es por ningún otro, es únicamente por Jesucristo. Un mediador concilia, intercede, pone en paz al hombre con Dios, y ese mediador es Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 34, que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede? Jesucristo. ¿Quién es el mediador entre Dios y el hombre? Jesucristo. ¿Quién es el que pone paz entre el hombre y Dios? Es Jesucristo. ¿Quién es el que santifica? Es Jesucristo. ¿Quién es el que justifica al hombre con Dios? Es Jesucristo. De modo que Jesucristo es el mediador. No hay otro. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Jesús como mediador para reconciliarnos con Dios y ponernos en paz con Dios, se dio a sí mismo, ofreció su vida por todos nosotros, se dio a sí mismo en rescate por todos. Eso es lo que tenemos que entender, que Jesucristo como nuestro mediador para reconciliarnos con nuestro Dios Padre y para ponernos en paz con nuestro Dios Padre, se dio a sí mismo, dio su vida para rescatarnos de las garras del infierno, para rescatarnos de la paga del pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. De modo que Jesucristo con su sangre nos rescató. El rescate es el precio que se paga para comprar la libertad de una persona. Y Jesucristo nos redimió, porque esta palabra redimir significa rescatar. Él nos rescató con precio de su sangre. Y nuestro Señor Jesucristo pagó ese precio en la cruz. Vertiendo la última gota de su sangre en la cruz, la pagó para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna en el infierno. Él se dio a sí mismo, muriendo en la cruz como un sustituto del pecado. O sea, Él sustituyó. Antiguamente, la forma de que el hombre pudiera estar, digamos, no en paz con Dios, sino pudiera, ¿en qué sentido? Pudiera alegrar el corazón de Dios, era de que tenían que ofrecer un presente para Dios. Por ejemplo, vemos los sacrificios de animales, en donde el hombre prácticamente hacía una expiación por su pecado, pero resulta de que la sangre de los toros, la sangre de los machos cabrillos, la sangre de los corderos no podía redimirnos, porque el hombre seguía en lo mismo. O sea, las obras que el hombre hacía o las cosas que el hombre entregaba para Dios no las podía redimir, no las podía justificar. Seguía en pecado, continuaba en pecado, y cada año tenía que ofrecer presentes y ofrendas por el pecado, y cada año lo tenía que hacer. Pero la Biblia dice en Hebreos que Jesucristo se ofreció una sola vez para siempre por el pecado de toda la humanidad, de modo que Jesucristo es el que pagó el precio por nuestra paz. Él se dio a sí mismo muriendo en la cruz como un sustituto del pecado. El pago, el precio del rescate por todos nosotros, Él lo pagó. Y el precio que fue Él fue suficiente para salvar a toda la raza humana. Hay personas o hay religiones que hasta el día de hoy siguen ofreciendo sacrificios por el pecado, como son los israelitas, y otros que se quieren justificar delante de Dios por medio de guardar la ley o guardar algunos días o fiestas que la ley, que estaban en la ley. Pero la Biblia dice que nosotros somos justificados no por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, que es un don de Dios, es gracia. Efesios en el capítulo 2, en el verso 8, dice claramente que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios, que es un don de Dios.
Y no es por obras, ¿para qué? Para que nadie se glorie, para que nadie diga, mira, yo he comprado el cielo porque he regalado 10 kilos de arroz a los viejitos, a los ancianitos que están en el asilo, o he regalado a los huérfanos tantas cosas. Bueno, lo puede hacer, porque no es malo que alguien haga obras buenas, pero el hacer obras buenas no nos abre el cielo ni nos da derecho para ir al cielo. Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. Jesús mismo dijo con sus propias palabras en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De modo, mi querido amigo, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y Él es el único que reconcilia al hombre con Dios. El precio, el pago del precio del rescate que Jesús hizo, lo hizo por todos, para darnos salvación a toda la humanidad. Solo que hay muchas personas que rechazan esa salvación y no creen. La Biblia dice que todo aquel que cree será salvo, y el que no cree ya es condenado. Jesús dio su vida por todos nosotros para darnos eterna salvación, para darnos la vida eterna. De modo que todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. De modo que todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, que es el único mediador entre Dios y los hombres, es salvo. Pero aquel que no cree, aquel que todavía sigue creyendo bajo sus razonamientos de que hay varios mediadores, o que Él se puede acercar a Dios por sus obras o por sus hechos, pues está equivocado. ¿Por qué? Porque no está yendo por el camino correcto. Recuerda que hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. El camino angosto es aquel que te lleva a la salvación y a la vida eterna, y ese camino es Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un camino ancho y ajeno, que es por el cual muchos están en ese camino, porque en ese camino la gente como que parece estar bien, como que parece estar contenta, porque en ese camino pues no hay ninguna privación. La gente toma, fuma, se embriaga, se endroga, fornica, adultera, y nadie le dice nada. Pero en el camino que es el angosto, tenemos que renunciar a muchas cosas que a esta carne le gusta, a las pasiones, a los deleites, a las borracheras. ¿Por qué? Porque eso ya vamos a hablarlo más adelante cuando hablemos del tema de la renuncia. Jesús dijo que el que no renuncia a todo aquello que posee no puede ser mi discípulo. Y para ser discípulos de Jesús tenemos que renunciar a muchas cosas que poseemos y que muchas veces son estorbo para nuestra relación con Dios. De modo, mi querido amigo, que nosotros tenemos un solo mediador, no son varios, un solo mediador. Uno solo es aquel que intercede por nosotros. Uno solo es aquel que es nuestro abogado, Jesucristo, el justo. Uno solo es aquel que está mediando, que está rogando por nosotros al Padre, y es Jesucristo, no hay otro. Y todo aquel que cree en Jesucristo será beneficiado de su salvación. Así es que no nos confundamos. Jesucristo es el único mediador, es el único intercesor, es el único reconciliador entre Dios y nosotros. No es por Pedro, no es por Pablo, no es por María, no es por José, es únicamente, recuerda, es únicamente por Jesucristo. Y para recibir la justificación, para que usted sea justificado, sea redimido, para que usted sea reconciliado con Dios, para que usted sea santificado, pues lo que tenemos que hacer y lo que usted tiene que hacer es entregarle su corazón a Jesucristo. No hay otra cosa. El apóstol Pablo dijo esta palabra: este es el evangelio que predicamos, que si alguno confiesa que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón, será salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, dice el apóstol, pero con nuestra boca confesamos nuestra salvación. Eso está en Romanos capítulo 10, del verso 9 al 10. Es necesario que todos nosotros podamos declarar
confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro mediador, y que Jesucristo con su sangre nos compró, nos redimió, en otras palabras, nos justificó, en otras palabras, nos reconcilió con el Padre y nos santificó, nos separó para ser de su propiedad, para ser propiedad de Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 12, ahí dice claramente: mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos nosotros seamos hijos de Dios, hijos con identidad, que tengamos una identidad con el Padre, que tengamos una identidad con el Espíritu Santo, que tengamos una identidad con Jesucristo. Esa identidad solamente la logramos a través del Hijo Jesucristo. Esa identidad solamente la adquirimos cuando nosotros le recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único Dios verdadero y como nuestro Salvador. Y créame que todos nuestros pecados serán perdonados, porque la Biblia dice claramente que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. De modo que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Todo aquel que lo confiesa, lo declara que es su Salvador y lo recibe en su corazón es salvo. Tiene la misma vida de Dios, que es la vida eterna, y tiene la salvación de Dios. Así es que, amigos, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Usted tiene que entregarle su vida a Cristo si es que no lo ha hecho. Y si es que lo ha hecho, pues lo que tenemos que hacer es ser fieles y leales a Dios. Buscar a Dios en oración y decirle: Señor, ayúdame a seguir adelante. Porque la vida de un creyente, de un cristiano, no es nada sencilla ni nada fácil. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y así como yo he vencido, ustedes también vencerán. Y Jesús nos dio armas para vencer a este mundo, y una de esas armas es la oración. El orar, el ayunar, el leer la palabra, que es el alimento espiritual. Y tenemos que nosotros agarrarnos y chapar de esas armas que Dios nos ha dado para poder estar firmes contra toda acechanza del enemigo. La vida de un creyente no es nada sencilla. No se vaya usted a desalentar, porque hay gente que dice: si así es la vida de un creyente, entonces ¿por qué ser creyente? Pero yo te digo una cosa, que Jesús dijo que las aflicciones que tenemos en este tiempo no son nada comparables, y lo dijo por medio del apóstol Pedro, nada comparable a lo que ha de venir cuando Jesucristo viene por segunda vez. De modo que lo que padezcamos acá en la tierra no va a ser nada comparable a lo que vamos a vivir con Jesucristo en gloria. Así es que en este mundo vamos a pasar aflicciones pequeñas, porque mayores son la gracia y la gloria en la cual, y el gozo en el cual vamos a pasarla eternamente con Jesucristo. Vale la pena entregarle nuestra vida a Jesucristo. Haga siempre esta oración día a día y dígale: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, ayúdame a ser una mejor persona, que tu palabra sea mi alimento, ayúdame, Señor Jesucristo, a hacer tu voluntad, que sea tu Espíritu Santo el que guíe mis pasos y mi camino, ayúdame a serte fiel y leal. Él conoce tus debilidades, Él conoce todas nuestras debilidades. Y dice la palabra de Dios, como lo dijo el apóstol Pedro: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es el que intercede por todos nosotros ante Dios Padre Todopoderoso. Eso lo encontramos en 1 Pedro. Ahí está la oración que el apóstol Pedro hace, en donde nos dice a todos nosotros que no tenemos que tener cuidado, que tenemos que confiar en Dios, que si nosotros hemos pecado o hemos cometido algún tipo de error, tenemos que pedir al Padre por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro abogado que nos defiende. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración corta. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amado Dios, toda aquella persona, Padre, que tu palabra haya escuchado en esta tarde, Padre Dios, bendícelo, y Padre Dios, desata, Dios mío, esa bendición sobre su vida, papá. Si aún no te ha entregado su vida a Cristo, Espíritu Santo, tócalo para que lo pueda hacer con una oración
de arrepentimiento, Padre Dios, aceptándote a Jesús como único Dios verdadero. Gracias, Señor Jesucristo, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.